Saludos a todos y bienvenidos al estudio del capítulo número 4 del curso de griego online. Este capítulo corresponde a los verbos presente, indicativo, voces media y pasiva y el uso de ponente, el infinitivo, basado en el libro Introducción al griego bíblico. Recordemos el cuadro visto anteriormente del verbo griego, los tiempos, voces y modos. Corresponde estudiar ahora el tiempo presente, voz media y pasiva y modo indicativo. En cuanto a tiempo, voz y modo, recordemos que la voz activa, el sujeto, realiza la acción. En cambio, la voz media, el sujeto realiza la acción sobre sí mismo o para su beneficio. Y la voz pasiva, el sujeto, en este caso en particular, recibe la acción. Hay que aprender el vocabulario de la sección o del capítulo en cuestión. Corresponde a estos verbos. Debemos observar las veces que aparecen en el Nuevo Testamento y memorizarlos. Repasemos entonces. Antes de continuar, recordemos lo visto en el capítulo 2, página 17, sobre el tiempo presente y la voz activa, el estudio del singular y el plural. Debemos recordar que estos verbos tienen una raíz más sus desinencias, las cuales debemos identificar adecuadamente. Estas son las desinencias del tiempo presente y voz activa. En cuanto al tiempo presente y voz media, la voz media de un verbo demuestra que el sujeto, como señalamos antes, lo hace hacia su propia persona, en un sentido reflexivo, según la página 32. El contexto ayudará a decidir cuál es la traducción apropiada. Veamos entonces el uso del verbo bautizo, bautizar, tanto en singular como en plural. Observemos que en negro, como vimos en el capítulo 2, está la raíz del verbo bautizo, y resaltado en color turquesa se encuentra las desinencias de cada uno de los verbos en singular y en plural: omai, ei, etai, ometa, este y ontai. Y en la traducción está en color amarillo. Me sería el pronombre reflexivo, me bautizo, primera singular. Te bautizas, segunda singular. Se bautiza, tercera singular. Nos bautizamos, primera plural. Os bautizáis, segunda plural. Y se bautizan, tercera plural. Estas son las terminaciones del presente y medio indicativo que hay que memorizar. Y colocando códigos,
Veamos ese primer ejemplo. Vemos en cuestión el verbo fulasomai, está la terminación, es un presente medio indicativo, primera singular. El segundo ejemplo, lamban netai, etai es la terminación, es un presente medio indicativo, tercera singular. No hay que aprender nuevas terminaciones cuando se trata de la voz pasiva. ¿Cuál es la razón? Porque usa las mismas que la voz media. En este caso hay que consultar bien el texto y el contexto de la oración para poder traducir correctamente. Entonces, en tiempo presente y voz pasiva, la voz pasiva, como señalamos antes, demuestra que el sujeto recibe la acción del verbo de otra persona u otra situación. El contexto, como hemos reiterado, ayudará a decidir si es la voz media o la voz pasiva. El agente de la voz pasiva en griego se señala muchas veces mediante la preposición hupo, seguida por el sustantivo o palabra sustantiva en genitivo. Entonces, colocando códigos, en este primer ejemplo, ontai, que se resalta aquí, es presente, pasivo, indicativo, tercera plural. En el segundo ejemplo, didax, ketai, la terminación, que es presente, pasiva, indicativo, tercera singular. Los verbos deponentes. Los verbos deponentes son aquellos que no tienen una forma de voz activa. Usan la voz media como que si fuera la activa. Y el vocabulario para distinguir los verbos deponentes, observemos que su vocal léxica en la voz activa es omega, no lo olvidemos. Pero en este caso se va a resaltar con omai por lo menos para distinguirlos. Hay ciertos cambios. Este es amai, que inicia con alfa, omai, emai con eta, omai aquí y omai. Estos debemos reconocerlos para saber que son verbos deponentes. Los verbos infinitivos. En español hay ciertas formas verbales no modales como el infinitivo, participio y gerundio. Mientras que en griego solo hay infinitivo y participio. Y aquí podemos tomar en cuenta la voz y modo. La voz activa en el tiempo presente su forma toma la raíz más en. No olvidemos esto. Observamos aquí la raíz. Y por otro lado, la desinencia en que lo va a caracterizar. En tiempo presente transmite la idea de acción y el desarrollo. Ahora, en cuanto a la voz media y pasiva, para las voces media y pasiva del presente la desinencia es estai. Aquí observemos la raíz en negro y destaca
La desinencia se traduce ser dicho. Red extai, ser visto. En cuanto a los usos del infinitivo como complemento del verbo principal, el infinitivo actúa como complemento o suplemento del verbo principal de la oración. Aparecerá generalmente después de verbos telo o feilo, volumai, dunamai, melo, que significa estar de pie. Veamos un ejemplo. Telo, legein, toi, kirio, significa deseo hablar al Señor. El complemento sería hablar. Y en este caso observemos que el infinitivo va a ser complemento del verbo principal. Aquí hay otra oración. Kai ho huyo stou antropo melei pax sehein upo autom. Significa que el Hijo del Hombre está a punto de padecer por ellos. Observemos el verbo principal y el infinitivo padecer se va a constituir en complemento del verbo principal. Aquí tenemos otro ejemplo. Telo tous antropous lamba nein tous adelphous. Deseo que los hombres reciban a los hermanos. Vemos por un lado el verbo principal, por otro lado el infinitivo, y como se destacó antes, tienen relación uno con otro. Aquí se va a constituir en complemento del verbo principal. Como propósito, en este caso, exergetai ho speiron tou speiring. El sembrador sale para sembrar. Aquí el sujeto, vemos que el sembrador, esta construcción la vamos a ver más adelante, corresponde al sembrador. El verbo principal acompañado del infinitivo tou speiring para sembrar sería de propósito. Observemos que tiene un artículo más el infinitivo. Observemos otro ejemplo. Apostoleiga tous kerusein kai exein exubsian ekbalein ta daimonia. Les manda a proclamar y tener autoridad para echar a los demonios. Tomemos en cuenta el verbo principal apostolei, manda, y el uso de los infinitivos, en este caso de propósito, complemento de propósito. Proclamar, tener y echar. Todos estos tienen relación, como hemos destacado, con el verbo principal como de propósito. No tienen artículo como en el anterior, pero expresan dicha idea. Muchísimas gracias por su fina atención y les animo a seguir adelante en el estudio de esta lección o capítulo en cuestión. Hasta pronto.